Gente, no nos autoexcluyamos, sino que dispongámonos a ocupar las sillas vacías que se generan en nuestro tiempo, porque Dios así lo quiere. Dios se mueve con los que se mueven y la promesa del Señor es que irán de poder en poder y de gloria en gloria. Quien dice, yo Señor, contá conmigo, ocupo mi silla vacía. ¿Sí? Bien, vamos arriba. Segunda cosa, les decía, el tema de sumar. Yo a veces digo que los uruguayos pertenecemos un poco a la cultura de la resta. ¿Por qué? Porque se necesitan 4 uruguayos para tener 5 opiniones distintas. Siempre estamos marcando el matiz, la diferencia. Si yo me pongo en un negocio con Ernesto, yo voy a estar buscando la primera oportunidad para distanciarme de Ernesto porque digo, las medias son ¿para qué? Para los pies. Busco las diferencias, busco las cosas que me separan, las cosas que me distancian y no nos podemos olvidar que una golondrina no hace verano, gente. Y que cuando vos y yo nos dividimos y entramos en esa cultura de la resta, quienes ganan son los que están en contra nuestro. Ya hace mucho tiempo atrás que César dijo que hay que dividir para reinar, para imperar, para gobernar. Pero eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Dice Jesús en Mateo 12:25, todo país dividido en bandos se destruye a sí mismo y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. En la vida hay muchas razones para dividirnos, para separarnos, para tomar distancia el uno del otro. Tenemos que aprender ¿a qué? A sumar. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen más sencillas de conquistar, de lograr. ¿Cuándo? Cuando sumamos, cuando nos ponemos juntos, ya sea que estemos a nivel de nuestra pareja, a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestra pequeña comunidad o trabajo, de lo que sea, tenemos que tratar de ¿qué? De sumar, no de restar. Y siempre hacemos lo contrario. Por eso tenemos que cambiar nuestro enfoque. En lugar de estar buscando lo que nos divide, lo que nos separa, tenemos que ver qué es lo que nos une. ¿Cómo puedo yo sumar con él? ¿Cómo puedo sumar con ella? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer que de alguna manera nos puede aglutinar con las otras personas? ¿Para qué? Para sumar en esto. A veces ese motivo lo tenemos que buscar con lupa, ¿verdad? Pero podemos buscar un problema en común, podemos buscar una necesidad en común, podemos buscar lo que sea, pero lo que sea en común que nos permita sumar en fuerza. ¿Cómo? En número. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4:3, hagan todo lo posible por mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. A veces quizá el motivo aglutinante, aquello que nos lleva a unirnos es que no queremos tener conflicto, que no queremos seguir adelante con un conflicto. Bueno, ya es un avance, ¿para qué? Para construir. ¿Sabes qué? La unidad da trabajo, no es automática. Nos lleva diálogo el hecho de ponernos de acuerdo, de construir un punto, una plataforma de unidad para esforzarnos y para trabajar juntos. Habrá personas, habrá momentos en los cuales los puntos de unidad o de contacto con las demás personas serán más y otras veces serán menos. En algunos momentos de repente nos unimos en un punto y con esta persona o con esta persona simplemente somos cobeligerantes, estamos enfrentando un enemigo en común y eso es lo que nos une. Pero siempre tenemos que pensar es ¿con quién puedo yo transitar esta parte del camino? Mardoqueo y Esther piensan en cómo sumar en número. ¿Y qué es lo que hacen? Van a buscar esa minoría que está enfrentando el problema en común en ese momento. Hay un decreto que se da en el reino en contra de la minoría a la que ellos pertenecen, que es la de los judíos. Hay un decreto
firmado por el rey y de alguna manera promovido por un personaje también de esta historia que se llama Amán, que fija una fecha para destruir esta minoría. Esther y Mardoqueo se juntan. Para ese entonces Esther está en la corte del rey. Y le dice Mardoqueo, tenemos que sumar. Ella se junta a orar y ayunar con sus colaboradoras y Mardoqueo sale a buscar a la gente que está afuera de la corte del rey, pero que de alguna manera está sensibilizada frente a un mismo problema. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar, número uno, en número. Número dos, necesitamos sumar en recursos. Es interesante que cuando uno va a sacar un préstamo para una compra de vivienda, por ejemplo, en nuestro país, es mucho más fácil reunir los requisitos cuando vamos como núcleo familiar. ¿Por qué? Porque se suma mi ingreso más el ingreso de quienes sea dentro de mi núcleo familiar. Pero cuando estamos solos eso no funciona, no opera. Yo leía en estos días la historia de un personaje muy interesante que se llama Muhammad Yunus de Bangladesh, que fue el fundador del primer banco de pobres. En la nación donde este hombre creció y estudió economía y hizo su carrera, los bancos, no solo en Bangladesh, pero acá y creo que en ninguna parte del mundo, le prestan a la gente que no tiene garantías. Y este tipo arranca este banco con 42 personas y $27 por cada uno. Es nada. Es una miseria total, pero está hablando de 42 personas que necesitan salir adelante en la vida, que no tienen respaldo, que no tienen garantía, pero que tienen unas ganas locas de construir el techo propio, de generar su propio proyecto laboral. Y así, de esa manera incipiente, ¿qué hacen? Suman recursos. ¿Cuántos recursos? $27 por 42 personas. De vuelta, un ejemplo de alguien que creativamente está buscando ¿qué? Sumar frente a un problema en común. Si quieren lo buscan en Wikipedia, lo ponen en Google y esta historia tiene mucho más ribetes, más allá de lo que yo les estoy contando. Pero recuerden, sumar en número, sumar en recursos y número 3, sumar en inteligencia. Y mirá lo que hace en este caso Esther. Esther, el capítulo 2, versículo 15, dice, cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, solo llevó lo que le había indicado Hegai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Para entonces, Esther se había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. O sea, ¿cómo sumamos en inteligencia? Preguntale a los que saben. Buscá el consejo de los que saben. No seamos cabecitas duras en ese sentido, sino que busquemos sumar en número, busquemos sumar en recursos y busquemos sumar en inteligencia. Y es lo que hace Esther. Y es lo que Dios quiere que vos y yo hagamos. Que sumemos, ¿verdad? En recursos, en inteligencia y en número. Tercer cosa que Dios quiere que tú y yo hagamos es cambiar de la mentalidad de bajo perfil por la mentalidad del palacio. Cuando nosotros ocupamos la silla vacía, nos comenzamos a desempeñar en un nuevo rol y el nuevo rol tiene distintas responsabilidades. Cuando vos y yo éramos chicos, siempre pensábamos, el día que yo sea grande me voy a acostar a la hora que se me dé la gran gana y voy a hacer lo que se me dé la gran gana en la vida. Y craso error el nuestro cuando llegamos a ser grandes y vimos que juntamente con esta nueva realidad de que éramos grandes, ¿verdad? O que éramos, vivíamos independientes, también teníamos una cantidad de responsabilidades. O sea, los nuevos roles nos llevan ¿a qué? A crecer, a prepararnos. Y en este caso, Esther está un año preparándose. Nos seduce mucho, nos encanta este pensamiento de ocupar la silla vacía de nuestro mundo,
pero a veces no nos seduce tanto esta idea de prepararnos para los requerimientos que tiene eso. Ahora, Dios quiere que vos y yo estemos dispuestos, porque es ese proceso de formación y de cambio lo que no solamente hace que lleguemos a la silla vacía, sino que es lo importante, mantenerse en la silla vacía. Y lo que hace Esther es esa preparación, y lo que Dios quiere hacer con nosotros es prepararnos. A veces tenemos que aprender lo que aprendió Esther, a tener prudencia. Nosotros tenemos un presidente muy famoso que cuando las cámaras estaban apagadas dijo un desastre, ¿verdad? Habló de los argentinos y dijo que eran todos una manga de ladrones del primero al último, y después tuvo que ir a pedir disculpas. ¿Cuál es el problema? Que ocupó una silla vacía, pero no fue prudente y no se dio cuenta de que yo no puedo manejarme con los mismos códigos chiquitos que en el boliche. Y vos y yo tenemos que entender de que tenemos que crecer en la vida, que tenemos que prepararnos, y Dios nos lleva en esa preparación. Todos tenemos cosas para corregir. Todos tenemos cosas que funcionaron muy bien en un determinado ámbito de la vida, pero en el lugar a donde vas, eso tiene que cambiar. Actitudes, hábitos que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay cosas que son muy cómodas para nosotros en el mundo en el que nosotros vivimos, y a veces nos molesta muchísimo que la vida nos saque de nuestra área de nuestra área de confort, de nuestra área de comodidad, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarnos ¿a qué? A ocupar la silla vacía. Cuarta cosa que tiene esto, que Dios pretende para nosotros, no simplemente cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de hablar y de pensar para el rol que vamos a ocupar, sino transformarnos en personas con otras características. Dios va a hacer que tú seas exaltada y que tus enemigos se destruyan solos. Si nosotros seguimos adelante con la historia de Mardoqueo y de Esther, hay un determinado momento en que aparece en la escena este hombre Amán. Amán incentiva al rey a generar un decreto para la destrucción de esta minoría que eran los judíos. En esa minoría estaba incluido Mardoqueo y estaba incluido también Esther. Y le dora la píldora al rey, le dice, mira, hay un beneficio real, un beneficio económico para ti en que tú tomes esta medida, lo convence y hace el decreto. Mientras está pasando todo eso, una noche no se puede dormir Amán y se pone a hablar con su señora y su señora le dice, mi amor, ¿qué te pasa? No, es que tengo metido en la cabeza a este tipo Mardoqueo que no lo soporto, no lo aguanto, lo quiero matar. Y este hombre dice, voy a hacer una horca, y fabrica una horca de 25 metros porque tiene a Mardoqueo entre ceja y ceja, lo quiere matar porque pertenece a esta, no le cae bien, pertenece a esta minoría menospreciada para él, ¿verdad? Y al mismo tiempo que él está teniendo esta noche de insomnio, el rey está teniendo una noche de insomnio. Amán se va a la corte, al palacio del rey, y cuando entra a la corte del rey, el rey le dice, ¿cómo estás, Amán? ¿Sabes qué? Tengo una idea en mi mente. Y Amán le dice, ¿cuál es tu idea? Mira, tengo una pregunta para ti. ¿Qué habría que hacerle a una persona que yo realmente valoro y estimo? Amán dice, ese soy yo. Como todo ególatra, ¿verdad? Todo ególatra siempre tiene que ser la novia en la boda, pero también tiene que ser el muerto en el funeral. Y Amán es ese personaje. Y entonces cuando el rey, que había tenido una noche de insomnio, y como no se pudo dormir, pidió que le traigan las anécdotas, las historias del reino, allí lee que resulta que había un complot para desbancarlo a él de su reinado. Y que justamente ese complot había sido detectado por Mardoqueo, que Mardoqueo lo había anunciado, y resulta que nunca
se le hizo un reconocimiento, nunca se le dio un premio a este personaje Mardoqueo. Y el rey dice, algo tengo que hacer porque estoy agradecido a este hombre.